La Federación Española de Atletismo y sus patrocinadores, Joma e Iberdrola, les ofrecen esta competición. El Parque Regional El Valle y Carrascoy, espacio natural protegido en pleno corazón de Murcia, se convertía el pasado 23 de marzo en el epicentro nacional del trail running, con motivo del primer Campeonato de España de la especialidad por federaciones autonómicas. 100 atletas, 58 hombres y 42 mujeres, con 12 selecciones autonómicas en categoría masculina y 8 en categoría femenina, buscaban hacerse con ese título nacional, y a ellos se sumaban los más de 200 participantes inscritos en esa prueba Open, la 12ª edición del Valle Trail, una cita organizada por el Club 90 Grados con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Atletismo de la región de Murcia. La pedanía murciana de La Alberca acogía la salida y la llegada de la competición sobre una distancia de 47 kilómetros y 500 metros, con un desnivel acumulado de 2.700 metros. A las 8 de la mañana se daba el pistoletazo inicial a esos participantes en las inmediaciones del campo de fútbol, donde estaría igualmente ubicada la línea de meta. Arrancaba una cita con mucho que decidir, y es que no solamente estaban en juego por primera vez los títulos nacionales de trail por federaciones autonómicas, sino que Murcia dictaminaría además esas últimas plazas disponibles para conformar la selección española de cara al Campeonato del Mundo de Trail, que tendrá lugar en esa vila portuguesa de Miranda do Corvo el próximo 8 de junio. Tras un inicio por asfalto a lo largo del primer kilómetro, los corredores habrían de ascender de forma continuada por una zona de senda y cortafuegos. Comenzaban a definirse algunos de los candidatos al triunfo masculino, con el andaluz Juan José Bravo liderando la prueba en esa primera parte del circuito, seguido entre otros por Zaid Aidmalek o el cántabro Borja Fernández. Por su parte, otra cántabra, la vigente campeona de España, Azara García de los Salmones, se desmarcaba desde el inicio en la búsqueda de ese triunfo femenino, teniendo como principal oponente a la catalana Sheila Avilés. Los participantes afrontaban, a continuación, un tramo rocoso que obligaba a aminorar la marcha en algunos momentos, descendiendo a continuación por una combinación de terrenos hasta afrontar la dura subida al Cabezo del Puerto, donde llegarían al Castillo de la Asomada, fortaleza árabe en la que se encuentra enterrado el célebre Rey Lobo, y en ella estaba situado el primer punto de avituallamiento. A continuación, una nueva bajada técnica en la que asumía la delantera Juan Javier Jiménez, atleta del Club Atletismo Sureste y únicamente participante en esa prueba Open. Tras él, Zaid Aidmalek, Juan José Bravo y Borja Fernández. Alrededor del kilómetro 13, los participantes alcanzaban el área recreativa del Castillo El Portazgo, donde estaba habilitado ese segundo avituallamiento, encarando en esos compases una dura sucesión de ascensos por cortafuegos y pista, con un desnivel de 260 metros en apenas 1,5 kilómetros de recorrido. A la altura del kilómetro 17, tras descender a la Venta del Civil, los participantes alcanzaban el tercer avituallamiento, donde se establecía además el primer punto de asistencia personalizada por parte de los delegados y entrenadores de cada selección autonómica. Ya rebasado el ecuador de la prueba,
tocaba disfrutar del imponente paisaje lunar que precedía a la coronación de la Cresta del Gallo, la cuna de la escalada murciana, en el kilómetro 31. Acontecía entonces un momento clave en la prueba, donde Zaid Aid Malek aprovechaba esa bajada en zigzag para lanzarse a por la primera posición, seguido por Juanjo Bravo, quien reponía fuerzas en el segundo avituallamiento asistido, así como por Borja Fernández. Apenas 15 kilómetros separaban a los primeros atletas de la línea de meta, y los ataques no se hacían esperar en una parte que invitaba a ello. En el apartado femenino, Azara García de los Salmones seguía cimentando su victoria, estableciendo una diferencia de 5 minutos respecto a la segunda clasificada provisional, Sheila Avilés, en ese kilómetro 31, mientras la atleta de Castilla-La Mancha, Gemma Arenas, mantenía la tercera posición, pero cada vez tenía más cerca a la catalana Marta Molist. Los atletas daban cuenta de esa última zona de asistencia técnica, donde se hacía patente la lluvia caída de manera puntual a lo largo de la mañana, una lluvia difícil de encontrar en Murcia, pero que en esta ocasión contribuía también a favorecer una temperatura suave, en lugar del calor que cabía esperar en esas horas centrales. Tocaba afrontar la parte final de este campeonato de España, incluyendo un largo descenso en el que Zaid Aid Malek seguía manteniendo el liderato, aunque Borja Fernández apretaba desde atrás y arrebataba la segunda plaza a Juan José Bravo. Recientemente nacionalizado español, Zaid competía fuera de concurso en este nacional, pero sí que optaba a una de las plazas en liza para el Campeonato del Mundo de Miranda do Corvo. Ya en el kilómetro 36, apenas a 10 kilómetros del final, esperaba el penúltimo punto de avituallamiento líquido, situado a la altura del santuario barroco de Nuestra Señora de la Fuensanta, la patrona de la ciudad de Murcia. Ahí se detenía Azara García de los Salmones, viendo ya realmente difícil que se escapara esa victoria femenina, mientras Sheila Avilés se afianzaba en esa segunda plaza y Gemma Arenas peleaba por mantener su puesto de podio. Zaid Aid Malek encontraría a la postre un inesperado rival en esos últimos compases, el catalán Andreu Simón, quien se lanzaba como un poseso hacia esa caza del atleta que participaba como federado por Murcia. Los atletas ascendían al mirador de la naveta y posteriormente hasta el punto más alto del recorrido, el Pico del Relojero, de 609 metros. Desde ese lugar se aventuraban a un rapidísimo descenso hasta regresar a la alberca, donde esperaba el punto culminante a esos 47 kilómetros. Zaid Aid Malek estrenaba su condición de español siendo el más veloz en completar la distancia, con un tiempo de 3 horas, 57 minutos y 47 segundos. Se hacía además con ese ansiado billete mundialista. A escasos segundos, quien conseguiría esa otra plaza masculina en liza para Portugal, el catalán Andreu Simón, parando el crono en 3 horas, 58 minutos y 2 segundos. La euforia se hacía patente en esos dos primeros atletas, siendo tercero en meta el cántabro Borja Fernández en 3 horas, 59 minutos y 49 segundos. Por su parte, Juan José Bravo, de Andalucía, culminaba cuarto de la general y tercero en la clasificación de ese Campeonato de España, con un tiempo de 4 horas, 2 minutos y 31 segundos. Seguían llegando los primeros participantes, entre ellos Jordi Camito y Jonathan Cuesta,
quienes finalizaban ya celebrando esa presumible victoria masculina por federaciones autonómicas para Cataluña. En féminas, Azara García de los Salmones refrendaba su incontestable dominio desde el inicio y se llevaba la victoria cruzando el arco de llegada en un tiempo de 4 horas 29 minutos y 59 segundos. En prácticamente 4 minutos aventajaba finalmente a la subcampeona, la catalana Sheila Avilés, quien culminaba en 4 horas 33 minutos y 54 segundos, cerrando ese podio femenino su compañera de selección Marta Molist, con un tiempo de 4 horas 39 minutos y 38 segundos, también contribuyendo a que Cataluña pudiera llevarse la victoria femenina por federaciones autonómicas. Hoy hemos dado el primer paso, el más importante, el que nos pone en movimiento, ¿no? Que es hacer este primer campeonato de España por federaciones autonómicas. Ha sido un día fantástico, con la verdad un circuito maravilloso, en un recorrido con un entorno realmente privilegiado, con mucha expectación y luego con un nivel deportivo, atlético tremendo, ¿no? Hemos visto tanto la carrera masculina como la femenina muy competida, incluso en la calificación por federaciones autonómicas, y especialmente con este sistema de acumulación de tiempos, que hasta que no pasaban la tercera o el tercero de cada equipo no teníamos claro quién había ganado cada categoría, ¿no? Porque no era una carrera exclusivamente individual, sino también la suma de esos tiempos, con lo cual hacía que en cada punto de avituallamiento donde hemos podido verlo en primera persona fuese muy intenso la actividad por equipos, y de verdad que enriquece muchísimo una prueba como esta aquí el Valle. Y por supuesto no quiero dejar de agradecer tanto a la Federación de Atletismo de Murcia como a los organizadores del Valle, que han estado fantásticos, una organización perfecta y además con mucho trabajo detrás, porque no es fácil hacer un trail running. Pues en principio controlando la carrera, pues en la primera subida sabes que siempre la gente sale a tope, pues controlando la carrera atrás de los primeros que no estaban lejos, y en el kilómetro creo que el 21 o el 24 decidiera apretar un poco más, y a partir de ahí liderando la carrera hasta la última subida. Y me pilló el segundo otra vez, íbamos juntos, pero sabía que viene la bajada, es la mía, y a partir de ahí la bajada empecé a apretar y hasta la línea, y impresionante. La verdad es que soy de pocas tácticas, ya tenía pensado correr como siempre, salgo desde inicio de carrera muy fuerte, siempre a morir como digo, y el resto ha sido mantener y sufrir. Iba un poco teniendo referencias y bueno, intentando, entre comillas, controlar un poco la carrera, pero bueno, dándolo todo y sufriendo mucho. Pues la verdad es que me ha encantado desde primera hora de la mañana lo que dices, el ambiente, ver todo esto aquí montado, y luego hablábamos todo el mundo, incluso en carrera algún corredor iba diciendo súper bien organizado, el marcaje en la carrera espectacular, era imposible perderse, y la verdad que una pasada, ha sido todo un acierto este campeonato y me alegro un montón de haber podido estar viviendo aquí la primera vez que se ha hecho. La cita tocaba a su fin y llegaba el momento de la entrega de premios, tanto en esa prueba Open como en el Campeonato de España por federaciones autonómicas, donde Cataluña dominaba en ambas categorías, tanto en hombres como en mujeres, contando también con Andalucía y Castilla y León en ese podio masculino, así como con la anfitriona Murcia y Andalucía completando el podio femenino. Las 10 primeras posiciones de ese Campeonato de España de Trail Running en el apartado masculino, con esa clasificación encabezada por Zaid Aid Malek con ese tiempo de 3:57:47, y en esa clasificación individual femenina Azara García de los Salmones Marcano culminando la prueba en ese tiempo de 4 horas 29 minutos y 59 segundos. En el apartado colectivo, la victoria tanto en hombres como en mujeres para Cataluña, 12 horas 28:17 en esa clasificación masculina, encabezando esa categoría. Y en el apartado femenino, también la victoria para Cataluña, con un tiempo global de 14 horas 5 minutos y 2 segundos en este Campeonato de España de Trail Running por federaciones autonómicas, una cita inédita e inolvidable
en pleno pulmón verde de la capital murciana.